¿Listo? Sí. Hola, nuevamente a un episodio de Enciéndete. Hoy nos acompaña Haider Ochoa. Él es habitante de la digitalidad y aprendiz encarretado de la filosofía del dataísmo, muy inquieto y crítico de las perspectivas, conceptos y modelos de la cultura digital. Haider es profesor e investigador universitario en estudios sociales de la ciencia, la tecnología e innovación, sistemas de información, inteligencia estratégica, gestión y análisis de datos y ciencia abierta. Actualmente trabaja en el ámbito del desarrollo y uso de técnicas, lenguajes de programación y herramientas computacionales para el análisis de los fenómenos sociales, sobre todo para la comprensión del desarrollo científico y tecnológico. Asimismo, miembro del Grupo de Investigación, Información, Conocimiento y Sociedad de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y del Colaboratorio de Vinculación para las Ciencias Sociales Computacionales de la Universidad de Antioquia, CONLAB. Asesor del Semillero de Investigación de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y coordinador del Laboratorio de Formación en Informática y Ciencia de la Información de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Tiene estudios de pregrado en bibliotecología y de maestría en gestión de ciencia, tecnología e innovación. Gracias, Haider, por aceptar esta invitación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias para todos por la invitación del día de hoy. Bienvenido, Haider. Bueno, quisiéramos comenzar esta entrevista preguntándote por qué ser docente en el área de la ciencia de la información y la archivística. ¿Qué te gusta? ¿Por qué te parece tan interesante esta parte siendo docente de gestión de ciencia y tecnología? Bueno, pues hay como varias cosas importantes como en términos de eso, y es que hay que partir, y es que las ciencias de la información, ya sea la bibliotecología, la archivística o la misma ciencia de la información, tienen un mundo de posibilidades, ¿cierto? Podemos ver profesionales en las bibliotecas, pero también podemos ver profesionales en algún tipo de organización, empresas, sector cultural, sector educativo en general, ¿cierto? Entonces las posibilidades son muchas las que se dan. Entonces el por qué ser docente, por lo menos en mi caso particular, parte precisamente de una necesidad de poder cualificar a un mayor número de personas como en todas estas posibilidades, es decir, desde poder ver, por ejemplo, el escenario de las bibliotecas y cómo tener profesionales ahí que hagan un trabajo un poco mucho más situado, mucho más de calidad, de cara, por ejemplo, a un trabajo técnico que podría hacer cualquier otro tipo de persona. Entonces, la docencia en esta área pasa precisamente por darle la posibilidad, darle las alas a las personas precisamente para que de un campo de conocimiento como este puedan enfrentar, y más porque comúnmente en nuestra área, digamos que sobre todo en la bibliotecología, pues que es en mi caso la que estudié, muchas veces nos limitan simplemente al ámbito de las bibliotecas, ¿cierto? Y vemos que el escenario es mucho más amplio. Y si de pronto uno lo combina, por ejemplo, con el tema de la gestión de la información, la gestión de la ciencia y la tecnología, encuentra muchos más ámbitos que de pronto en la bibliotecología tradicional no están presentes, o por lo menos no se evidencian tan claramente. Entonces se necesita precisamente de esos procesos de formación, de educación, que posibiliten a los profesionales del área el poder enfrentarse precisamente a todos esos asuntos que se gestan como en materia pues de gestión de información, de gestión de ciencia, de gestión de tecnologías, y que inclusive dentro, como lo he dicho, dentro de las mismas bibliotecas es posible combinar con ese tipo de conocimiento. El tema de las tecnologías es clave, y hoy en día pues en nuestro ámbito sí que sí. Yo creo que no hay campo de conocimiento que se salve hoy en día del tema de las tecnologías, y por ello entonces encontramos que es necesario pues seguir formando profesionales, el seguir cambiando, el innovando en metodologías que precisamente permitan cualificar de mejor manera a los profesionales de las ciencias de la información, la bibliotecología y la archivística. Yo a Haider lo conozco desde el pregrado y básicamente casi que desde que se graduó está vinculado a las prácticas pues, docentes en la Escuela Interamericana.
digamos que en este tiempo, pues, ¿cuáles han sido como los mayores retos y los mayores obstáculos que has enfrentado como profesor, como docente? Bueno, yo creo que para los que llegan a nuestra área hay algo que es recurrente y es que muchas de las personas que llegan no llegan por una primera opción, ¿cierto? Llegan normalmente por una segunda opción o incluso hasta por una tercera opción en términos de la formación profesional. Entonces, ese es un primer reto y es el poder enamorar a las personas que llegan, que pensaría que no es por menospreciar el campo, sino por desconocimiento. De pronto nuestras áreas parecen ser que de pronto no son tan conocidas, obviamente como la medicina, el derecho, otras áreas de conocimiento, somos más perfil bajo, ¿cierto? Y en esa medida de pronto nos enfrentamos precisamente a ese fenómeno. Entonces hay un primer reto ahí que es grande siempre en estos procesos y es poder mostrar que aquí hay todo un campo profesional por desarrollar. Y en esa medida, digamos que aparece un segundo reto, que es romper precisamente con esa concepción muy tradicional muchas veces de que solamente el bibliotecólogo o el archivista se ve, por ejemplo, en la biblioteca o en el archivo. Entonces, es ver que normalmente se enfrenta a procesos de gestión de información, de gestión del conocimiento y que ese marco puede darse en muchas perspectivas. Y hay un asunto que recientemente también se da y es también romper como con esa concepción también como técnica. A veces se piensa que el bibliotecólogo y el archivista simplemente deben tener o desarrollar un conocimiento técnico, como simplemente aplicar unas reglas de catalogación, aplicar unos elementos de organización de archivos, como todo esto, pero en realidad pasa a ser porque es un asunto más complejo. Por ejemplo, todo el escenario que presenta la cultura digital nos invita a que la transformación debe ser mucho más integral, ¿cierto? Más integral que simplemente el aprender a cómo aplicar una norma técnica en las bibliotecas, por ejemplo, y que pasa muchas veces por comprender otras dimensiones de los fenómenos que estudian la bibliotecología y la archivística. De por sí, por ejemplo, el tema de la gestión de la información tiene un montón de complejidades, tiene un montón de cosas que hay que trabajar y que hay, por ejemplo, desde otros escenarios más de formación informal, de pronto no es tan fácil resolverlo, sino que precisamente desde la academia debemos impulsar todo ello. Y pensaría pues como en un elemento adicional y es que las tecnologías nos traen un montón de retos y en términos de la formación de profesionales, pues hay que entrar a comprender esa dimensión que nos trae las tecnologías para poder saber cómo actuamos en el marco pues de lo que se llama pues sociedades del conocimiento, sociedades de la información, todo el escenario de cultura digital, lo que se viene gestando con gestión de datos, cultura de datos, todos esos escenarios nos muestran y nos traen todo un montón de retos que en términos de formación pues también deben trabajarse. De por sí, por ejemplo, en la escuela, ahorita nos estamos enfrentando precisamente a un proceso de transformar nuestros programas de estudio para jugarle también como a esas tendencias que se gestan en el marco general, ¿cierto? En el marco general de la sociedad en sí misma. Entonces, aparece toda esa dimensión y un elemento pues como adicional que yo creo que ya no solamente es de nuestra área, sino también que es como en general, es que estamos viviendo, y hay que decirlo también, como en una especie de crisis de la universidad, donde pues, se está deslegitimando un poco o se desconoce muchas veces el rol que juega la universidad en la sociedad. Eso pasa por muchos elementos en los que uno diría, no, es que la universidad siempre va un paso atrás del resto. Sí, en ciertos puntos puede ser real, pero también hay que comprender que la universidad también está llamada como a reflexionar y a pensar de largo aliento, ¿cierto? Y en esa medida, pues también hay otros elementos que de pronto tienen, que son un plus y que hay que reconocer. En ese sentido, yo creo que un reto grande es precisamente el también apoyar la transformación dentro de los procesos de la universidad, tanto de investigación como de docencia, para que uno siga haciendo lo de largo aliento,
lo que se busca, por ejemplo, en términos de un desarrollo del pensamiento crítico, de un conocimiento que sea de base y que apunte a problemas del futuro, pero también que apoye precisamente las circunstancias que se viven actualmente, por ejemplo, lo que enfrentamos con la pandemia, y en ese sentido pueda como generar un equilibrio entre ambas visiones. Entonces, son muchos pues como los retos ahí, por lo menos en esas perspectivas. Y como un último o una ñapa diríamos aquí en Colombia, y es como, bueno, el tema también de diversificar las metodologías de enseñanza, sobre todo de cara pues como al uso de tecnologías, también se ha convertido como en una necesidad latente en tiempos actuales. Dentro de estos retos me parece muy interesante que mencionas mucho lo de la investigación. Y entiendo también que estás a cargo de algunos semilleros de investigación. ¿Estos semilleros cómo pueden llegar a potenciar el aprendizaje de los estudiantes dentro de la ciencia de la información? Muy bien, sí. De hecho, Juan, ahí hay un elemento que a mí me parece clave y que he venido defendiendo mucho en los últimos años, y es que algo que diferencia precisamente un profesional de otro tipo, por ejemplo, de un técnico, muchas veces de un tecnólogo, es precisamente esa capacidad para generar conocimiento y por tanto para investigar. Yo creo que un elemento clave que debería tener un profesional siempre es ese, y es que tenga una formación transversal en investigación, que le permita entender las lógicas de resolución de problemas, que sepa de dónde busca información y dónde captura datos, precisamente como para tener la evidencia y tomar decisiones, pero que también sepa formular problemas y en esa medida desarrollar proyectos que le apunten precisamente a atender ese problema. La investigación más allá, el problema que hemos tenido con la investigación es que sobre todo la comprendemos solamente como en el ámbito académico, como que no saliera a la universidad. Pero en realidad, si uno empieza a analizar lo que es realmente un investigador, es un estilo de ser profesional para desempeñarse en cualquier lugar. Si ustedes, un caso muy, muy específico, y es en una biblioteca. Si usted como bibliotecario desconoce cómo es su comunidad, pues difícil poder posicionar su biblioteca, y para poder conocer su comunidad, ¿qué necesita? Entonces necesita hacer estudios etnográficos, ¿cierto? Incluso puede hasta analizar el comportamiento en general de su comunidad, entender los rasgos culturales, las costumbres en general que tienen sus comunidades, y qué mejor que, por ejemplo, las herramientas de investigación como para eso. Entonces, algo que en el marco en el que por lo menos yo trabajo es entender que eso te da un plus, el desarrollar ese pensamiento te da un plus que te permite solucionar un montón de situaciones en la vida profesional, incluso en la vida en general. Entonces, por ejemplo, con mis estudiantes y específicamente en el semillero nos hemos enfrentado a la tarea de, bueno, porque hay que investigar, ¿cierto? Entonces, investigamos precisamente como para generar conocimiento, pero bueno, ¿generar conocimiento para qué? Bueno, estamos generando conocimiento de cara, por ejemplo, a solucionar problemas, pero también de no tragar entero, de reflexionar sobre ciertas situaciones que se dan, el generar un conocimiento cada vez más situado a las realidades en las que estamos, el tener técnicas y herramientas que nos permitan precisamente enfrentar esos problemas. Entonces, hay un escenario que se va complejizando y que un profesional que muchas veces no investiga no tiene todas esas posibilidades. Uno ve, y pues tampoco es que sea una ofensa, pero uno ve profesionales que se quedan 25 años, 30 años haciendo la misma tarea rutinaria durante toda su vida. Y digamos que incluso esa emoción que da enfrentarse a proyectos no está presente. Entonces, esto también te da esa posibilidad de comprender que el desarrollo profesional pasa por estar en constante evolución, en una espiral de conocimiento, donde a cada momento pues vas conociendo problemas y vas solucionando los mismos, y eso te permite ir aprendiendo, ir entendiendo otras situaciones que antes no comprendías. Entonces, eso precisamente es lo que da la investigación. En la universidad y sobre todo en la escuela, por ejemplo, hemos empezado a adoptar un concepto que llama formación en investigación. A nosotros normalmente nos enseñan bajo una modalidad que llama investigación formativa. ¿Qué es la investigación formativa? Es vaya, investigue, pero ¿cómo? Aprenda la metodología. Entonces, esto es un problema, esto es un objetivo. O sea, todo es muy rutinario, muy técnico, muy de tenga en cuenta esto, pero en realidad
la perspectiva, por ejemplo, de formación en investigación, pasa por comprender que el asunto, primero que todo, es complejo, ¿cierto? Y en esa medida hay unas situaciones que se gestan que necesitan de intervenciones diferentes. Entonces, un poco lo que nosotros hemos construido es eso, y es comprender todos esos elementos complejos y a partir de ahí poder identificar cuál es el mejor proceso para solucionar esos problemas. Si un profesional desarrolla esa capacidad, téngalo por seguro que va a ser un profesional destacado en el ámbito en el que se emplee, sea en una biblioteca o sea en un escenario organizacional cualquiera. Que la investigación puede ser una especie como de deuda que tenemos los profesionales con el área, ¿no? También es algo que con lo que nos enfrentamos, y es que cuántas de las personas que se gradúan se interesan por una línea digamos, profesional relacionada con la innovación, con la investigación. Exacto, además porque algo que nosotros hemos analizado y es que, por ejemplo, la construcción como campo de conocimiento pues implica también que mucho de lo que hacemos afuera, de lo que investigamos, de lo que también hacemos en el ámbito profesional, pueda sistematizarse y luego alimentar la construcción como tal del campo. Eso no pasa, precisamente ante la falencia que hemos tenido en todo el proceso de formación en investigación, básicamente nunca se sistematizan esas experiencias de cara a alimentar el campo, ¿cierto? Entonces es como lo que aquí está haciendo nunca se dio a conocer, por acá también lo está haciendo luego un tiempo después, y digamos que nunca se enteraron que aquí ya habían propuestas para solucionar esa problemática que esta otra persona está atendiendo en estas otras circunstancias. Entonces, por ejemplo, esa queja que hemos tenido, y es que nuestro campo de conocimiento no tiene una base teórica fuerte, en realidad pasa también porque no hemos desarrollado precisamente esas capacidades o ese perfil transversal que se necesita de cara a la investigación. Si tuviéramos un poco más ese enfoque, ese énfasis, de seguro, así usted esté desempeñándose en el ámbito profesional, todo el tiempo estaría generando procesos de sistematización de esas experiencias, de ese conocimiento, de cara a alimentar todo el proceso o todo el campo de conocimiento, y en aras pues de ver una evolución un poco más, pues sí, más robusta como tal, y no simplemente ver precisamente lo que nos pasa en muchos escenarios, es que seguimos trabajando como por un lado una cosa y por el otro lado la otra, ¿cierto? Entonces, ojalá se diera esa posibilidad de cada vez fortalecer más ese perfil, porque ya creo que se ha demostrado en diversos proyectos que tener ese plus, y yo creo que Mauricio es testigo de eso también, y es que el tener el plus de investigación te da un montón de herramientas, de elementos para desempeñarte de mejor manera en el ámbito profesional, independiente pues de la línea que trabajemos. Súper bueno, y con los chicos o bueno, con los estudiantes está el semillero, pero también está ahora el laboratorio de informática y de ciencia de la información, ¿cierto? No sé, creo que es relativamente nuevo, entonces, pues, ¿cómo surge ese proyecto? ¿Qué están haciendo? Y bueno, pues también finalmente, ¿cuál es el papel que tienen los estudiantes en ese proyecto? Listo. Bueno, pasa algo, y es que precisamente yo creo que, bueno, no es solamente la Universidad de Antioquia, sino en general, digamos que hay una tendencia, una línea, por lo menos en la bibliotecología, y bueno, y también en cierto escenario de la archivística, hay una tendencia a una línea muy social, ¿cierto? Muy del marco de las bibliotecas, bueno, como esos escenarios, que obviamente no es que raye con lo que voy a plantear, sino que nos hemos enfocado como en otros elementos, el tema de la organización, el tema de la promoción de la lectura, como todo ese marco. El laboratorio surge como por varias cosas, y uno es por trabajar un tema que de pronto es de los menos trabajados en el ámbito de nuestras áreas de conocimiento, como es el uso de tecnologías, pero sobre todo para desarrollar procesos de gestión de información en ámbitos muy especializados. Por ejemplo, en vigilancia tecnológica, en inteligencia estratégica, inteligencia competitiva, que son escenarios donde uno necesita de información del entorno, del contexto en general, para poder tomar decisiones de diversos tipos. Entonces, en su momento, dentro del plan de estudios de la escuela, existe una asignatura que se llama gestión tecnológica, y ahí se trabaja un poco este tema, pero obviamente
al ser solo una asignatura, pues el asunto pasa por ser insuficiente, muy poco, muchas veces, lo dicen los mismos estudiantes, como para trabajar en esa dimensión. Entonces nos vemos en la necesidad, o noto esa necesidad con un grupo de estudiantes de que qué bacano sería tener un espacio donde podamos trabajar como en estos temas, sin tener incluso la presión de que hay que sacar una nota, de que tenemos 16 semanas de un calendario académico para poder desarrollar los contenidos, ¿cierto? Como esas cosas. Entonces nos damos a la tarea y empezamos a trabajar en un espacio extra clase para precisamente ocuparnos de ello. En el camino trabajando, tuvimos varias experiencias precisamente trabajando con vigilancia tecnológica, en su momento con el sistema de bibliotecas y con la unidad de innovación de la universidad desarrollamos un par de proyectos de vigilancia ahí, como para aprender un poco de cómo se hace metodología de vigilancia y enfrentarnos como a problemas reales que tiene en este caso la universidad en esas dos unidades administrativas. Pero luego nos dimos cuenta de algo más, y era que no solamente era el tema de gestionar la información de manera manual y de cómo recuperar eso, sino también el cómo hacerlo un poco más ágil y automático, ¿cierto? Entonces empieza como a evolucionar un poco más el espacio y empieza a verse la necesidad de trabajar ya en una perspectiva computacional, ¿cierto? Entonces era el poder capturar datos, digamos, organizarlos, analizarlos y generar visualizaciones al respecto. Entonces, esa rama, si ustedes lo ven, yo no sé ustedes, por ejemplo, como profesionales de la Javeriana, si de pronto tienen pronto un poco más de formación en eso, pero por lo menos acá, digamos, como el tema de captura automática de datos, de todo esto, el tratamiento de datos, en realidad no está presente todavía como en los procesos de formación. Va apareciendo ahí en algunas circunstancias, pero cosas muy puntuales. Entonces, el laboratorio se empieza a gestar precisamente como una respuesta a esa necesidad, como que teníamos que reaccionar rápidamente y que los estudiantes tenían la iniciativa para eso, ¿cierto? Entonces, pusimos en marcha el proyecto. En realidad, el laboratorio, lo que pasa es que antes tenía otro nombre, se llamaba Laboratorio de Analítica, de Datos e Inteligencia Estratégica. Hasta hace más o menos un año era el nombre, y de un año para acá, precisamente cuando entramos en la tónica de trabajar gestión y análisis de datos, entonces decidimos como un poco cambiar el nombre y ampliar también el espectro, porque el tema de la gestión y análisis de datos nos da otro montón de posibilidades. Inclusive hasta estuvimos trabajando con la profesora Ana María Tangarife, que es una profesora que trabaja todo el ámbito, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural, el uso de herramientas como las ontologías, por ejemplo. Entonces, ese era un escenario desconocido para nosotros, pero nos parecía muy potencial, sobre todo en el tema de minería de texto, precisamente para el análisis automático de discurso, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a estudiar un poco más ahí en esa línea. Y ya, por ejemplo, a partir de este año, hicimos ya un proceso un poco más de formación en temas de procesamiento del lenguaje natural. Ahora, sobre todo ahora, pues nos hemos enfocado precisamente como en un elemento que nos parece básico, que es fundamental y que de pronto los profesionales de la información no tienen todavía pues como en su lógica de trabajo, que es el tema de la programación, el uso de lenguajes de programación para precisamente poder trabajar con herramientas computacionales, porque uno computacionalmente pues podría simplemente tener software que le ayude como con todo ese proceso, pero resultan que hay varias limitaciones al respecto. Uno es que muchas veces se requiere de recursos económicos para poder comprar el software, o de conocimientos muchas veces avanzados para configurar el software, ¿cierto? Para de pronto algunas iniciativas libres, y pasa que muchas veces esas iniciativas libres no son del todo pues funcionales, o no cumplen con todo lo que uno requiere. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que entra uno en esa lógica de que necesita digamos, como esa independencia, esa posibilidad de desarrollar tu proyecto de acuerdo a las necesidades. Entonces, ahí vimos la necesidad precisamente de aprender a programar, y empezamos a trabajar con un lenguaje de programación como Python, algunas cositas pues también, o algunos pasitos en R, que es un lenguaje estadístico, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Ya este semestre, por ejemplo, nos dimos a la tarea
de empezar a abrir las puertas a otras personas, inclusive fuera de la universidad, que puedan estar ahí, que puedan aprender, gente del campo, por ejemplo, interesada, pero que nunca tuvo la oportunidad, pues que puedan poder experimentar como con todo este escenario de los lenguajes de programación, y estamos precisamente en ese proceso de poder aprender entre todos cómo trabaja Python, ¿cierto? Y sin necesidad pues de ser programadores expertos, pero sí enfrentarnos a problemas de análisis de datos a partir del uso de lenguajes de programación. Entonces, hemos estado precisamente en eso, y ahí, por ejemplo, ya hay varios estudiantes del laboratorio que han participado en proyectos de investigación que tienen que ver con análisis de datos. Tenemos casos precisamente donde nos articulamos con el Colab, que es una iniciativa institucional en el tema de ciencias sociales computacionales para trabajar en proyectos donde se requiere precisamente de programar para capturar y organizar datos. Entonces ya hay estudiantes que van en esa lógica, que ya han desarrollado este tipo de proyectos y que ya se han enfrentado precisamente a crear software para hacer ese tipo de tal. Entonces descubrimos otro montón, o un marco amplio o nuevo para los profesionales de la información, donde ahí se puede conversar con profesionales, por ejemplo, como la ingeniería o como los mismos físicos, que es con quienes trabajamos ahora, para precisamente solucionar problemas que, digamos, como en circunstancias tradicionales o manuales, pongámoslo así como entre comillas, no sería tan fácil de resolver. En cambio, con lo computacional podríamos atender muchos más de esos problemas. Entonces, ahí los estudiantes están abriendo otro montón de camino de cara precisamente como a poder diversificar el perfil del profesional de la información. Qué genial esta experiencia. Sí, pues no la conocía a fondo, pero digamos que sí es una necesidad que uno ve, digamos, cuando uno sale de la biblioteca, ¿no? Digamos, Mauricio, yo creo que nos hemos dado cuenta de eso, y qué interesante que ya, por ejemplo, estén utilizando lenguajes de programación. Pero pues continuando, digamos, ya con el Colab, lo que lo mencionaste ahorita, ¿nos podrías contar un poquito más de qué trata, cuál es el objetivo y quiénes hacen parte de esta iniciativa? Bueno, hay algo importante que también hemos empezado a ver, precisamente como en todos estos temas de docencia, de investigación, de formación, pues para los estudiantes, y es que el asunto pasa porque los problemas que estamos enfrentando hoy en día son problemas cada vez más complejos y requieren de visiones complejas. Entonces, hay toda la articulación, digamos, como esas visiones múltiples que tienen las múltiples profesiones, es fundamental. Antes pensábamos como cada quien por su lado, ¿cierto? Entonces estaba el bibliotecólogo por un lado, inclusive el archivista por el otro, hablando propiamente desde las ciencias de la información, pero también así por allá también veíamos los comunicadores, que siempre los hemos considerado como nuestros hermanitos, pero rara vez trabajamos incluso con ellos. Por allá están los ingenieros, y digamos que cuando los necesitamos trabajamos con ellos. Entonces, lo que estamos empezando a ver es precisamente que muchos de los temas que estamos enfrentando, de las situaciones, piensen un poco en la pandemia del COVID-19, y es que esto no lo resuelven solamente la gente que está en los laboratorios investigando el virus y creando una vacuna, sino que pasan muchos escenarios donde se pueda trabajar. Se necesita, por ejemplo, de psicólogos que tengan y comprendan todas las dimensiones de la salud mental de las personas. Se necesitan de instituciones sociales que ayuden a mirar cómo entender y a poder como comprender la dimensión técnica que tiene la pandemia, digamos, por lo menos el tema de las cosas que hemos dicho a las bibliotecas, y es todo el tema de las fake news que se generan a partir de WhatsApp y todas estas plataformas sociales. Entonces, miren que es un asunto que uno podría decir o podría reducir al laboratorio y a los que trabajan en los laboratorios, pero en realidad pasa por muchos más elementos. Y si ustedes también conectan a los economistas, también aparece todo el ámbito económico, todos los medios de comunicación, bueno, todo ese escenario. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es precisamente que es eso, y es que estamos enfrentando fenómenos muy complejos, y por tanto necesitamos de la articulación de saber. Entonces, dentro de la universidad, digamos que había un grupo de profesores que precisamente vio esa necesidad de que ninguno tenía, digamos, como la única verdad
la única forma de resolver las cosas, sino que precisamente esa articulación entre saberes era lo que nos permitía, digamos, ofrecer soluciones mucho más complejas, de mucho más valor agregado que otro tipo de soluciones. Entonces empezamos a trabajar unos profes profes de ciencias sociales, de sociología, específicamente de comunicaciones, de economía, pero a la vez estaban también trabajando con nosotros, por ejemplo, profesores de ciencias exactas como física, que uno diría, pero bueno, que la física con las ciencias sociales, ¿eso cómo se relaciona? En realidad mucho, tienen muchas herramientas, sobre todo computacionalmente hablando, para enfrentar nuestros problemas, sobre todo hablando, por ejemplo, de tendencias como el machine learning, el uso de inteligencia artificial, el deep learning, pues que son tecnologías que computacionalmente ya se vienen trabajando hace rato, y aplicarlas a problemas sociales termina siendo muy potencial, a la vez pues gente de ingeniería, entonces vemos ahí como una articulación. Entonces nos dimos cuenta, sobre todo por un profe que nos orienta en todo este proceso, que aparece un campo emergente bastante particular llamado ciencias sociales computacionales, y es precisamente el uso de la computación de cara a entender los fenómenos sociales, ¿cierto? Es muy similar de pronto, bueno, no similar, pero va en la misma, como por el mismo camino de lo que de pronto ha sido mucho más común para Latinoamérica, que es el tema de humanidades digitales, ¿cierto? Que por ahí hay una línea que se ha abierto en Latinoamérica mucho más fuerte, y es cómo precisamente las humanidades usan la tecnología para, digamos, como ampliar el alcance y poder cambiar precisamente las lógicas bajo las que trabajan en las humanidades. Entonces, aquí pasa lo mismo, y es el tema computacional, cómo empieza a ser un elemento fundamental para enfrentarnos a los problemas que tradicionalmente han enfrentado las ciencias sociales y superar, por ejemplo, situaciones o dificultades que se presentan en términos de, por ejemplo, muchas veces cuando hacemos investigación en ciencias sociales y aplicamos encuestas, o hacemos entrevistas, nos vemos limitados por nuestra capacidad y el tiempo que tenemos para el análisis de los datos, pues, y obviamente para la recolección. Entonces termina uno tomando muestreos, ¿cierto? Y no siempre termina siendo lo mejor. En este ámbito, digamos que empieza a trabajarse con herramientas computacionales que nos empieza a ayudar a superar esas barreras que tenemos en términos de capacidades, e inclusive a tener en cuenta otras fuentes de información que tradicionalmente es mucho más difícil de trabajar. Por ejemplo, la información que está disponible en redes sociales para el análisis de ciertos fenómenos que se están dando. Entonces empezamos a trabajar con data, por ejemplo, data no estructurada, para poder comprender muchos de esos elementos relacionados con los problemas. Entonces, el Colab nace precisamente como eso, y es como un colaboratorio, y valga la palabra colaboratorio porque es de colaboración, ¿cierto? Y como de un proceso de experimentación constante en un campo de conocimiento emergente llamado ciencias sociales computacional. Entonces ahí se empieza a gestar y se empiezan a unir un montón de profes y unidades académicas interesados en el tema, inclusive, y es bastante importante, por ejemplo, el mismo sistema de bibliotecas de la universidad está trabajando en esa lógica, se unió para trabajar en conjunto con nosotros y poder también poder entrar o romper con esa lógica tradicional muchas veces de la biblioteca universitaria, donde solamente la biblioteca está para tener las colecciones de la universidad, las colecciones físicas y digitales de la universidad. No, aquí se dieron la tarea de embeberse, o como esa tendencia del bibliotecario embebido, ¿cierto? Embeberse en las lógicas de investigación para ayudarnos precisamente a solucionar muchas de las problemáticas que están ahí presentes y que inclusive ellos mismos tienen, ¿cierto? Entonces es como todo el ámbito del colaboratorio para las ciencias sociales computacionales, o del Colab, como lo llamamos nosotros.